Desde la unidad de telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño, les saludamos cordialmente y le damos la bienvenida. Es un gusto estar con ustedes para presentarles al doctor especialista Rodolfo Cabrera Villacris, médico asistente del Servicio de Nefrología Pediátrica. Él trabaja en nuestra institución. Tratará un tema muy importante, síndrome urémico hemolítico. Queda con ustedes el doctor Cabrera. Puede empezar, doctor. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Quiero que me confirmen, por favor, si me escuchan o se ve mi pantalla. Sí, doctor, sí le escuchamos. Ya, muy bien. Muy buenas tardes con todos. Bueno, yo soy el doctor Rodolfo Cabrera, trabajo acá en el Instituto Nacional del Niño de Breña, soy nefrólogo pediatra. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar un poco del síndrome urémico hemolítico, sobre todo vamos a hacer hincapié en el SHU, antiguamente conocido como típico. Digo antiguamente porque la clasificación ya está cambiando, incluso ya cambió en muchas guías, y ahora se debe llamar el STEC-SHU, o sea, eh, el SHU producido por el agente infeccioso eh, Escherichia coli, productora de chicatoxina, ¿no? ¿Por qué vamos a hablar de este tipo de SHU? Bueno, principalmente porque abarca casi el 95% de todas las SHUs de la edad pediátrica. Eh, ¿Por qué? Porque la fisiopatología de esta entidad microcepatías trombóticas abarca muchas entidades, dentro de ellas el SHU-STEC o el SHU típico, y es importante conocer esto, ¿no? Por ejemplo, acá hay una microscopía electrónica. A ver, un segundito. Acá hay una microscopía electrónica. mm, donde vemos el interior de un endotelio, ¿no? Acá en el riñón hablamos del glomérulo. El glomérulo es un ovillo de capilares pequeños donde está el endotelio y los podocitos, ¿no? Es la membrana de filtración glomerular. Esto vemos el interior del glomérulo, del capilar, la luz capilar, y vemos cómo la microangiopatía trombótica, o sea, se forman trombos consistentes en fibrina, plaquetas, fibrinas, plaquetas, y los glóbulos rojos han quedado atrapados, ¿no? Y acá se produce la lesión mecánica, es una lesión mecánica principalmente, pero también hay mecanismos inmunológicos que desencadenan la falla multiorgánica, principalmente la falla renal. Por eso es que el SHU es conocido como el síndrome urémico hemolítico, donde hay eh, anemia por destrucción de glóbulos rojos y uremia por injuria renal aguda que ocurre dentro del glomérulo, ¿no? Bueno, la definición, ¿no? Las microangiopatía trombóticas, las MAT, son condiciones clínicas diversas, como hemos mencionado, donde existe lesión endotelial multiparenquimatosa, o sea, puede abarcar el riñón, el intestino, el corazón, el cerebro, cualquier órgano donde hay capilares glomerulares, capilares endoteliales, ¿no? Entonces, al haber esta lesión donde se produce fibrina, plaquetas, y hay atrapamiento de glóbulos rojos, se puede afectar el órgano, ¿no? Por isquemia. Las prevalentes, como habíamos mencionado en la infancia, son el SHU por STEC y la púrpura trombocitopénica, ¿no? La triada, que habíamos mencionado del SHU, que significa pues, hemólisis, ¿no? Anemia hemolítica, trombocitopenia y la injuria renal de uremia, ¿no? La injuria renal aguda, que es el acrónimo en inglés, el ACI. Esta es una fotografía de una biopsia de lo que hemos visto anteriormente, donde se ve cómo ha habido, pues, esto es un capilar, donde vemos acá la flechita, y adentro vemos, pues, cómo se ha saturado de glóbulos rojos, y prácticamente es un trombo, ¿no? Se ha absorbido toda la luz capilar, y esto produce isquemia a nivel glomerular, y en la traducción en el riñón, digamos, va a ser, pues, elevación de urea, creatinina, uremia, y la lesión renal aguda, que consiste, pues, en todo lo que puede producir el riñón fallando, ¿no? O sea, una disregulación
del volumen total del cuerpo, del volumen líquido, puede haber edema, puede haber también desequilibrio ácido-base, desequilibrio hidroelectrolítico, eh, puede haber también hipertensión, todo lo que el riñón controla, ¿no? Entonces, como habíamos visto, la tríada consiste pues, en anemia microhepática, hemolítica, trombocitopenia y disfunción del órgano, generalmente el riñón. La anemia hemolítica se caracteriza por la aparición de esquistocitos, que son, en otras palabras, los glóbulos rojos fragmentados, ¿no? Esto es por un daño mecánico. Y el CUS directo es negativo porque es un daño no inmunológico, es un daño mecánico. Perdón, hay elevación del LDH por hemólisis, elevación de reticulocitos, la trombocitopenia menor de 50.000, por definición es menos de 150.000, pero ya vemos, digamos, el CHU se manifiesta cuando aparece por debajo de 50.000 plaquetas mililitros, ¿no? Elevación de azoados, urea y creatinina. En el 2014, eh, el doctor Ardicino hace una observación en su hospital allá en Italia y ve pues, que de 132 pacientes desde el año 2000, es una buena cantidad, la triada mencionada no se cumple, pero sí son pacientes con síndrome urémico hemolítico positivo. ¿Qué quiere decir esto? Que en muchos pacientes, un cuarto de ellos, no había anemia, en otro porcentaje considerable no había elevación de azoados y en otro inclusive no había disminución de plaquetas, menos de 150.000. Pero sí es un show. ¿Qué pasa? Que a veces por hemoconcentración no aparece la anemia, o sea, el paciente está, digamos, tan deshidratado que la hemoglobina el hematocrito se mantienen altos. Entonces, es algo enmascarado, ¿no? Entonces, lo que tenemos que buscar es hemólisis. Y la hemólisis se documenta a través de la elevación del DHL, la disminución de la hemoglobina y la aparición de esquistocitos, como hemos mencionado en la mina periférica. La trombocitopenia no siempre va a ser menos de 150.000. A veces un basal de plaquetas puede ser un 300.000, ¿no? Y si esto baja en un 50%, hay una disminución de las plaquetas de su basal, ya se considera ya un consumo plaquetario. Entonces, en estos pacientes que vemos en el registro del doctor Arrecino, sí había disminución de plaquetas, pero no trombocitopenia como definición. Hay mucho cuidado con ver los basales del paciente y las evidencias de que ya hay hemólisis y que haya también atrapamiento de plaquetas, ¿no? Y la injuria renal aguda, también pues a veces no hay una elevación considerable de urea y creatinina, pero ya con una elevación del basal, de la creatinina sérica, ya podemos pensar, ¿no? Inclusive, si es mínima, pero tenemos hematuria y proteinuria en la orina, también ya tenemos una lesión renal. Entonces, el concepto está cambiando y se propone esta nueva definición, ¿no? Que haya evidencia de hemólisis, ya no una anemia, porque a veces no llega la anemia, que haya consumo de plaquetas y plaquetopenia, y que haya compromiso renal. Y con eso ya estaríamos configurando el CHU, ¿no? Bueno, una lámina periférica que ya hemos mencionado, estos son los glóbulos rojos normales, y como se fragmenta pueden tener múltiples formas, ¿no? Entonces vemos en forma de, digamos, de lágrima, de gota, de cascos, acá pues formas aplanadas, de estrella. Entonces, todos son glóbulos rojos fragmentados, ¿no? Es un signo de que ha habido hemólisis mecánica. O sea, los glóbulos rojos han pasado por digamos, por un lugar donde todo su volumen no puede pasar y por una acción mecánica de la fibrina, de las plaquetas, se fragmenta, ¿no? Bueno, acá el desarrollo histórico, digamos, no es muy importante conocerlo. Eh, Vamos a pasar. Sí hay que decir pues, que las MATS tienen una aparición esporádica, también en forma de epidemia. Hay un patrón familiar y también puede ser genético. Eh, Son infrecuentes, pero a pesar de eso, en la infancia, es la primera causa de injuria renal aguda, ¿no? La mayoría, felizmente, van a una recuperación, pero hay un porcentaje considerable que puede llegar a la enfermedad renal crónica, hipertensión y proteinuria, que a la larga se traduce en enfermedad renal también, pudiendo llegar a esos pacientes a diálisis inclusive hasta 10 años después. Bueno, la nomenclatura, como habíamos dicho,
Se prefiere mencionar a las microangiopatías trombóticas como la entidad fisiopatológica y que esta engloba muchas entidades, ¿no? El SHU, diarrea positivo o el SHU típico, conocido antiguamente, se refiere casi exclusivamente a al síndrome urémico hemolítico por la E. coli productora de chigatoxina, ¿no? STEC-SHU por su nomenclatura en inglés. El SHU diarrea negativo o SHU atípico son otras causas de SHU, ¿no? Y las nuevas clasificaciones se habla del SHU atípico, que se prefiere utilizarlo de manera restringida a las microangiopatías que se producen por disfunción del complemento. Acá también es una clasificación ya del 2016, donde se considera el síndrome urémico hemolítico, pero eso está cambiando, ¿no? Habíamos dicho que tiene que ser microangiopatía trombótica y todas estas entidades son parte de eso, ¿no? Hablando ya exclusivamente del SHU típico, que vemos más en la infancia, la productora, la secundaria a la E. coli productora de chigatoxina. Bueno, acá vamos a conocer a la E. coli, que se reproduce rápidamente, es una bacteria, ¿no? Que vive en el intestino. Hay varios tipos, pero la enteropatógena es la que produce todo esto, ¿no? Entonces, su epidemiología, la forma más común en la infancia de SHU es la por STEC-SHU, 90%, un porcentaje menor de la púrpura trombótica trombocitopénica. Y bueno, los SHUs atípicos prácticamente no vemos mucho. Yo creo que en el servicio acá hemos visto casi después de 1 año o 2 años un SHU atípico, uno, que está en estudio. Estamos viendo actualmente si es o no es un atípico. El pico de edad es pues a los 4 años. En nuestra serie vemos que es más o menos a los 2 años, ¿no? 18 meses a 24 meses, donde se presenta. Se produce diarrea por E. coli en menores de 5 años. De las diarreas, todas las diarreas por E. coli, no todos progresan a SHU. Hasta un 15% llega, ¿no? La más común es la O10757H7, pero se ha visto casos en adultos y brotes por otras cepas, ¿no? Como ocurrió esto en Alemania hace más o menos unos 10, 9 años, por comer ensaladas, un brote en Alemania en adultos, ¿no? La mayor incidencia se ve pues en verano, es igual en varones y en mujeres, ¿no? Como hemos mencionado, el serotipo más común es O157H7. Hay algunas observaciones, sobre todo en Estados Unidos, que ya este no es el serotipo más prevalente en niños. Hay otros serotipos, pero bueno, eso está todavía en definirse. Y los más comunes de los 200 que hay de E. coli es el O111, el O26, el O145 y el O104. Y acá ya se sabía que había serotipos emergentes, ¿no? Entonces, el STEC significa, pues, la E. coli productora de chigatoxina, ¿no? El reservorio es el ganado vacuno, y bueno, y los productos del ganado, ¿no? La carne picada, mal cocinada la carne, agua contaminada por el ganado, contacto en granjas, persona, animales y también de persona a persona, por eso que se puede transmitir en las piscinas, en los restaurantes, de padre a hijo, pero todo esto inicia, digamos, con la contaminación del producto intestinal, o sea, de las heces del ganado vacuno, ¿no? Esto es un poco para conocer sobre todo la chigatoxina. Lo principal de esta diapositiva es ver que la chigatoxina existen dos tipos, chigatoxina tipo 1 y 2. La más patógena, la más agresiva, es la chigatoxina 2, que coincidentemente, ¿no? Y es la causa principal que en Argentina hay más incidencia porque el ganado de Argentina tiene ese serotipo. En el resto del mundo prevalece la chigatoxina tipo 1, que digamos es menos agresiva y evoluciona muy poco a hemodiálisis, ¿no? Mientras que la 2 sí es, por cuestiones ya de su característica molecular, más agresiva, ¿no? ¿Qué hace la chigatoxina? Se une a su receptor, que es el GB3, y inhibe la síntesis proteica en el endotelio, y bueno, hay lisis del endotelio, hay liberación de sustancias que producen mayor adhesión plaquetaria, hay liberación de endotoxina,
de factores químicos de inflamación, entonces toda la cascada inflamatoria inicia, más la lesión mecánica, ¿no? La infección por STEC-SHU, bueno, como ocurre, vemos acá en el gráfico, es por excreción fecal y contaminación de las aguas, de alimentos, como vemos puede ir de la carne, digamos, mal cocinada, mal manejada en los mataderos, puede contaminar la carne, va a los niños, va al adulto, del niño al adulto, del cuidador al niño, por transmisión orofecal, mal lavado de manos. Entonces vemos que son múltiples, ¿no? Pero todo nace en el ganado vacuno. La patogénesis, ¿no? Puede producir el STEC diarreas hemorrágicas y no hemorrágicas, ¿no? Las colitis hemorrágicas por STEC evolucionan a SHU, pero no todas, solamente el 5 al 8%. Quiere decir que el STEC, si lo detectamos en heces, no es un sinónimo de SHU. Algunas pueden quedar como una colitis sin haber lesión de otros órganos, ¿no? Como es el riñón, el cerebro. Entonces queda como una colitis hemorrágica. Solamente el 5-8% evoluciona a SHU, ¿no? La severidad de la colitis sí se relaciona con la severidad del SHU. Entonces, si tenemos una colitis con síntomas pues, de perforación, intussuscepción, puede haber también prolapso rectal, eso es signo de mal pronóstico, ¿no? La chigatoxina se une a su receptor GB3, que el GB3 está en todas las células del cuerpo, pero la chigatoxina 2 tiene predilección por el GB3 renal. Entonces, es por eso que vemos, y por definición, vemos que hay una injuria renal aguda en casi el 90% de los pacientes, ¿no? En el riñón, hablando específicamente, el GB3 tiene bastante expresión en el glomérulo, en los podocitos y en el mesangio, ¿no? También se ha visto que la expresión de este receptor en adultos y en niños es igual, pero la tendencia a que ocurra más en niños está en investigación, ¿no? Vemos también cómo es la patogenia, la citotoxina, entra con la E. coli, por supuesto, al intestino del colon, luego hay invasión de la toxina, primero hay una lesión a nivel del enterocito, luego el E. coli libera la endotoxina, hay una endotoxemia y esta toxina va al GB3 de varios órganos, principalmente el riñón, hay daño glomerular endotelial, luego hay lesión microvascular, la microangiopatía trombótica, y esto se traduce como anemia hemolítica, que ya hemos visto, y consumo de plaquetas, ¿no? Y si esto ocurre en el riñón, va a ocurrir la injuria renal aguda. Esto a nivel celular, vemos pues como la chigatoxina, con sus dos subunidades, se une a su receptor. Por endocitosis llega a producir inhibición de síntesis proteica. Entonces, al no haber síntesis proteica, hay muerte celular y se incrementa la liberación del factor von Willebrand, que produce agregación plaquetaria, y el factor von Willebrand aumenta, entonces hay mayor agregación y mayor trombosis, ¿no? Las manifestaciones clínicas, hay tres fases, ¿no? Bien definidas, la prodrómica, cuando hay una diarrea, al inicio es acuosa, puede haber en esta diarrea pues, severidad en el intestino grueso, en el colon, perforación como hemos visto. La segunda fase es ya cuando se instala el SHU, después de los 7 días, vamos a ver luego una flechita de la evolución, y empieza pues en la lesión ya de órganos, órganos blancos, ¿no? Puede haber como, si hay consumo de plaquetas, porque hay agregación plaquetaria, una trombocitopenia y el riñón se afecta. Si se afecta, va a haber hematuria, oliguria, elevación de azoados y pueden llegar hasta diálisis los pacientes, ¿no? Puede haber afectación, como hemos mencionado, de otros órganos. Si va al sistema nervioso central, o sea, al cerebro, va a haber pues también letargia al principio, puede haber uremia, puede haber convulsiones. Este es un signo de mal pronóstico. Y compromiso cardíaco pancreático, entre muchos, ¿no? La recuperación generalmente ocurre a las 1 a 2 semanas, desde los 7 días hasta los 14 días. Puede haber casos que se queden en diálisis hasta más tiempo, hemos tenido pacientes hasta más de un mes en diálisis,
Claro que esto ya significa un peor pronóstico, pero algunos van bien. Entonces hay que hacer seguimiento a esos pacientes, ¿no? Los días de oligoanuria y sobre todo dianuria predicen la no recuperación de la función renal, ¿no? Este es el cuadrito que les había mencionado, la flecha de evolución. Día cero empieza la fiebre, o sea, este es el periodo de incubación, prácticamente 3 días antes. Que aumenta la E. coli, acá ya empieza la lesión en el enterocito y, bueno, la diarrea, ¿no? Primero por lesión intestinal, luego hay una diarrea sanguinolenta a los más o menos 2 días y medio, 3 días. Yo siempre me acuerdo para que tengan en cuenta -3, +3 y +3, ¿no? Acá hay una diarrea no sanguinolenta, acá una diarrea sanguinolenta y luego mejora la diarrea. Mejora, si el paciente va bien, hay una resolución espontánea, o sea, la E. coli no ha ocasionado CHU, simplemente una diarrea bacteriana, pero un porcentaje empieza la lesión ya a nivel glomerular, ¿no? Y estos evolucionan al CHU, a la microencefalitis trombótica. Como estamos hablando de STEC, el STEC-CHU, ¿no? La frecuencia de los síntomas es variable, pero por anemia vamos a ver palidez, oligoanuria por lesión renal, el edema por la lesión renal, hipertensión por múltiples factores, principalmente lesión renal, púrpura también, bueno, con el compromiso del sistema nervioso, todos estos, en menor, digamos, proporción, pero si aparecen son signos de mal pronóstico, ¿no? Bueno, esta es una diapositiva para el espectro clínico, vamos a pasar, y hablaremos un poco del CHU atípico, ¿no? Bueno, en el pasado se conocía como el CHU, diarrea negativo. Es un cuadro más severo, por la misma fisiopatología, en donde el complemento, bueno, si hay una desregulación, generalmente estas mutaciones son con lesiones renales bien severas, pero además hay compromiso neurológico, pancreático, es, digamos, más generalizado, ¿no? La incidencia también es más baja, felizmente, en un millón, mientras que en el otro es 1 a 2 por 100.000, ¿no? En el STEC, y es más frecuente en niños. Esto puede ser a cualquier edad. Hay antecedente familiar de CHU típico en 30% de los casos, porque es algo genético. El CHU típico, para conocerlo también, lo vemos acá, ¿no? CHU típico, cuando hay mutaciones de complemento, cuando hay una disregulación entre la actividad y sus reguladores, ¿no? El STEC-CHU, bueno, está dentro de esta, digamos, este conjunto, donde vemos que la E. coli va a la cabeza, hay otros tipos de E. coli también, perdón. Hay también Shigella dysenteriae, estreptococo, puede haber otros agentes infecciosos como, bueno, virus también, ¿no? H1N1, puede haber VIH, el mismo COVID también se ha visto. Hay la púrpura trombótica, trombocitopénica, por disminución de la actividad del Adams 13. Bueno, y también vemos que hay asociado a otras condiciones, ¿no? Como hay trasplante, infecciones, esto de venir acá, de las infecciosas, inducida por drogas, por neoplasias. El embarazo también puede, y enfermedades autoinmunes, desencadenar microangiopatías trombóticas, ¿no? Esta es otra clasificación. Pero bueno, digamos acá, tomar en cuenta, ¿no? Que hay microangiopatías trombóticas inducidas por agentes infecciosos, que es lo que vamos a ver más en pediatría y realmente es lo que debemos conocer, ¿no? Y el algoritmo diagnóstico, vamos a ver cómo se propone esto en niños, ¿no? Se sospecha de un CHU o una púrpura, porque esto vamos a ver en niños. Tenemos que ver que haya, bueno, la triada y evidencia laboratorial, como anemia, histocitos, ¿no? Elevación de azuados, más disminución de plaquetas. Y vemos si hay manifestaciones gastrointestinales. Si hay también manifestaciones renales, incluso en el examen de orina simple ya podemos ver. Y manifestaciones neurológicas, ¿no? Pedimos el cultivo para ver si está la chigatoxina. Se puede pedir cultivo directo de la bacteria o PCR serológico, ¿no? Para ver la bacteria, anticuerpos. Si nos sale positivo es el STEC-CHU. Acá estamos en el 90% de los casos en la infancia.
y un 10% es todo el resto que habíamos mencionado. Entonces, si vemos que es negativo a STEC, pensamos en las demás microangiopatías trombóticas, como vemos acá, ¿no? Bueno, si pensamos que la segunda causa, que también ya está en disminución realmente en niños por las vacunas por neumococo, y ya excluimos eso y pensamos en la púrpura trombocitopénica por la actividad del ADAMS-13, ¿no? Vemos que la actividad, usamos la actividad del ADAMS-13 y está en menos del 10%, pensamos en una púrpura, ¿no? Si hay una actividad mayor del 10%, esta no es la causa, entonces vemos los demás atípicos y asociados, ¿no? Hacemos el test de Kuhn y vemos que si está negativo porque es un mecanismo inmunológico, pensamos en el complemento, ¿no? Si está positivo, el único que activa el CUMS sería el neumococo, ¿no? El chupo neumococo, que también, como hemos mencionado, ya en la actualidad está en disminución por las vacunas, ¿no? Esto es importante que lo conozcan, saber qué exámenes vamos a pedir y qué significa, ¿no? Para hemólisis, tenemos que ver la DHL, si está incrementada, los reticulocitos para ver que haya hemólisis, para ver, ¿no? Está en mayor de 2%, aptoglobina consumida. La aptoglobina generalmente se une a la hemoglobina cuando hay hemólisis, se libera hemoglobina en los glóbulos rojos, y la aptoglobina normal se une y se consume, o sea, ya no se puede dosar, y baja, incluso hemos visto hasta niveles de cero, ¿no? Ya menos pues de 50 estamos sospechando algo, ¿no? Pero llega a cero, hay una hemólisis severa. Hay que hacer la lámina periférica, como hemos mencionado, para ver fragmentación de glóbulos rojos. Para ver trombocitopenia tenemos que ver conteo de plaquetas. Leucocitosis también es un signo de mal pronóstico, hay que ver si hay neutrofilia. Y prueba de coagulación para distinguirlo de la coagulación intravascular diseminada, generalmente por secundario una sepsis, ¿no? Es un diagnóstico diferencial, tenemos que pedir esto para ver esa distinción, ¿no? Para ver la falla renal tenemos que ver pues, elevación de urea y creatinina, hay que ver si hay hipercalemia para asociarla pues con la falla renal aguda, si hay acidosis, si hay hiponatremia, hipoalbuminemia, que son signos de mal pronóstico, y si hay hiperglicemia, ¿no? Eso es para ver si hay afectación pancreática, hepática, también elevación, ¿no? De transaminasas. En la parte microbiológica hay que ver evidencia del E. coli y de la chigatoxina, ¿no? Se puede hacer también, perdón, se puede hacer cultivos, urocultivo, hemocultivo, para detectar también la bacteria. Y en el análisis de orina, para evidenciar lesión renal, hematuria, proteinuria, con la tira reactiva, ¿no? Este es un cultivo, vemos, ¿no? Cómo es el característico del E. coli. Se puede pedir los dos, si los dos salen positivos, mejora el valor diagnóstico, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con un paciente que tiene diarrea mucosanguinolenta? Como hemos dicho, todo inicia ahí, ¿no? En la infección por la bacteria, por E. coli, pero todos no van a evolucionar a CHU. Entonces se pide un coprocultivo más un PCR. Vemos si es positivo o negativo para ver el seguimiento, incluso para algunas restricciones, porque, bueno, es contagioso. Así sea, este CHU puede haber autolimitación, como hemos visto, y el CHU va solamente un 10 a 15% de todos los niños con este positivo. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, informar a la familia, hidratamos al paciente. Esta es una medida muy importante, muy importante. Si estamos pensando que va a evolucionar a un CHU, o estamos en los estadios iniciales del CHU, la normohidratación, o sea, una buena hidratación, no una sobrehidratación, nos va a dar un mejor pronóstico, digamos, al paciente lo vamos a proteger, ¿no? Vamos a proteger la función renal y esto difícilmente va a evolucionar a un CHU grave. Cuando el CHU ya está muy florido, o sea, lo vemos ya con azoados elevados, con oligoanuria, ya viene anúrico a veces, así vienen los pacientes, ya la hidratación es restringida. Entonces, tener en cuenta, en estadios iniciales se normohidrata y es mejor darle buena hidratación, mientras que ya si está esto evolucionado,
incluso ya con una lesión renal muy comprometida, severa, ya la hidratación cambia. Bueno, generalmente eso es manejo ya de nefrología pediátrica. Hay restricción hídrica, incluso podemos llegar a la diálisis, ¿no? Diálisis peritoneal, hemodiálisis. Entonces se pide el laboratorio para ver si hay ya cambios, para ver si hay hemólisis, si hay anemia, y se repite los exámenes, depende, de acuerdo al criterio clínico de cada 24 a 48 horas, ¿no? Hasta 10 días después para ver evolución. También se recomienda, sobre todo esto en Argentina, por el alto índice de, digamos, de incidencia, más la prevalencia de la chigatoxina 2, que los niños no concurran a las guarderías, ¿no? Porque ahí se pueden contagiar y, bueno, hay mayor riesgo para los demás niños, ¿no? Ya tenemos a los pacientes confirmados con STEC-CHU. ¿Quiénes tienen riesgo a evolucionar a un CHU? Los que tienen leucocitosis, ¿no? Bueno, en este estudio se ha visto, en esta serie de pacientes, que los que llegan a mayor de 13.000 ya tienen cierto riesgo, y si tienen mayor de 20.000 ya es un riesgo, no solamente de desarrollar CHU, sino de severidad de llegar a hemodiálisis, ¿no? Entonces, las probabilidades de que evolucionen a CHU son 5 a 7 veces si hay mayor de 13.000 leucocitos. ¿Qué pacientes tienen más riesgo también de CHU? Los que usan antibióticos. Esto es muy importante. Ya se ha visto en varias series que el uso de antibiótico va a empeorar. Nos preguntaremos, pero si es una bacteria, ¿no deberíamos usar antibióticos? No, la respuesta es no, porque eso va a empeorar la liberación de chigatoxina, ¿no? Entonces, además, muchas infecciones bacterianas se autolimitan, ¿no? Entonces, con mucho cuidado si estamos sospechando que es un E. coli, ¿no? Acá en este estudio se ve la serie, pues, cómo han evolucionado mal los que han recibido antibióticos, ¿no? A eso de repente sí lo pueden buscar y revisar para que vean que realmente esto empeora. Y eso es lo que nos llega todos los días acá al instituto, ¿no? O sea, digo todos los días que es rutinario, no llega todos los días, pero es lo que nos llega siempre. Los pacientes a veces ya manejados con antibióticos, que han tenido su STEC, ya con un CHU inicial, llegan peor, ¿no? Llegan peor. Bueno, esto ya se sabe, no anticolinérgicos, no se usa porque aumenta el riesgo casi 3 veces de evolucionar a CHU. Acá está el estudio. Y el genotipo, bueno, esto sobre todo para ver prevalencia por cada país. Como habíamos mencionado, la chigatoxina 2A, las hemolicinas son las más agresivas, y eso se ve más en Argentina, ¿no? El resto del mundo casi tiene uno. Incluso se ha visto que en lugares donde hay, o la bacteria sale pues una chigatoxina 1 y 2, o sea, mezclado, es menos riesgo que tuviera solamente chigatoxina 2. ¿Por qué? Porque la chigatoxina 1 satura los receptores y evita que la 2 haga su efecto más nocivo, ¿no? De los pacientes que ya tienen CHU, o sea, ya vimos de la diarrea mucosanguinolenta, ¿quiénes van a ir a CHU? ¿Qué riesgos? Los leucocitos, ¿no? De los que han usado antibióticos, los que han usado anticolinérgicos. Ya, llegan a CHU. Ya estamos ya con todo el cuadro clínico. ¿Quiénes van a hacer más severidad? Los que tienen un recuento leucocitario mayor. Aquí, como vemos, mayor de 20.000, ¿no? Promedio de 25.000, llegan a hacer compromiso del sistema nervioso central. Los que tienen hiponatremia más marcada, sobre todo debajo de 127, llegan a hacer compromiso neurológico. Acá también vemos la hipoalbuminemia. Como hemos mencionado, los que tienen mayor hipoalbuminemia, o sea, más severidad de la hipoalbuminemia, van a llegar a hacer compromiso neurológico y de otros órganos, ¿no? Punto de corte, 2,5 gramos por decilitro, ¿no? O 25 gramos por litro. La hidratación que habíamos mencionado, esto es muy importante. Si tienen una buena hidratación los días previos, estos son los días, digamos, la evolución en días, los que tienen una mejor hidratación tienen un mejor pronóstico, ¿no? Pronóstico del CHU. Ahí está la revisión, si quieren, luego se puede hacer.
Esto igual también habla de la hidratación, ¿no? De la cantidad de hidratación, ¿no? Una norma de hidratación tiene un mejor resultado, ¿no? Y acá, esto es importante verlo, la hemoglobina y el hematocrito elevado, a veces podemos pensar que, bueno, es un CHU, pero no está anémico, entonces no es, o sí es. No, hay que hay que englobar bien al paciente, hay que sumar todo, laboratorio, clínica, y ver, ¿no? Los antecedentes. Estamos pensando en un STEC-CHU, ya venía con diarrea, había antecedentes de haber estado, digamos, en la piscina, otro niño ha estado en la guardería, en el colegio con diarrea, ha ido a la piscina esos días, han comido carne, ya pensar que es un CHU, STEC, pero viene sin anemia. Entonces, ¿qué pasa? Que este paciente está tan deshidratado que eso se ha hemoconcentrado y es un signo de mal pronóstico, ¿no? Cuando hay una elevación del hematocrito y la hemoglobina, hay más días de diálisis, puede haber colitis hemorrágica, convulsiones y muerte, ¿no? El mensaje es cuidado con el paciente que no ingresó, que al ingreso no está anémico, ¿no? O no ingresó anémico, por decirlo así. El complemento, el C3 también es un signo de gravedad, ¿no? Cuando hay consumo de C3, es que hay activación de ¿no? De cascada de complemento, quiere decir que de repente va a haber mayor lesión inmunológica asociada, aparte de la lesión mecánica. Entonces, si el complemento baja, tal vez va a haber también compromiso neurológico, que es lo más grave, ¿no? Este es el estudio que demuestra eso, pues, ¿no? Bueno, habiendo visto ya los factores de riesgo del SHU, la severidad, el riesgo de evolucionar a SHU de la E. coli, vamos a ver cuál es el manejo. Bueno, en líneas generales, el manejo es de soporte. Es soporte, quiere decir que no hay un tratamiento, no hay algo que... Hay estudios todavía no hay nada dicho, pero hay estudios que están desarrollando, digamos, una chigatoxina artificial, no una chigatoxina, sino un medicamento que tenga la estructura de chigatoxina, y cuando esté, digamos, el paciente con la chigatoxina circulando, este medicamento se una a su receptor GB3 y evite así que se active este complejo de chigatoxina GB3, ¿no? Entonces, hay estudios, pero ahorita no existe tratamiento, entonces el manejo es de soporte, ¿no? Acá en rojo hemos puesto no usar antibióticos. La hidratación endovenosa, sí, precozmente, depende de la fase, como hemos mencionado. La anemia hay que mantener la hemoglobina mayor a 8. Se puede usar eritropoyetina, transfusiones. En la trombocitopenia, o sea, la plaquetopenia no requiere transfusiones. Solamente si hay sangrado activo, a criterio, y si hay riesgo durante una cirugía mayor, ¿no? Por ejemplo, va a entrar a un catéter peritoneal porque necesita diálisis, ver eso, si está muy bajo las plaquetas, digamos, menor de 5.000, y hay mucho riesgo, se puede transfundir, ¿no? Pero si no, no, ¿por qué? El fundamento es que si tenemos más plaquetas en una fase aguda, va a producir más microangiopatía trombótica, o sea, hay consumo de plaquetas, damos más plaquetas, damos mayor consumo y mayor lesión en otros lechos endoteliales, ¿no? Entonces vamos a empeorar la cosa. Incluso la trombocitopenia es el primer signo, cuando hay elevación espontánea, de que ya está pasando todo. Ya, digamos, la mejoría de la plaquetopenia precede a la mejoría de la injuria renal en 2 o 3 días. Entonces, es un marcador ya de evolución, de buena evolución, ¿no? En el AQI, balance hídrico estricto, si está oligúrico, si ya no está orinando, eso lo manejamos nosotros ya por especialidad. Hay que manejar la hipertensión y corregir desórdenes metabólicos. La diálisis, ya los pacientes pues que tienen una elevación de urea, creatinina, sobre todo la urea, ¿no? La uremia es muy riesgosa. Para que tengan en consideración, acá nosotros manejamos un valor de 200. Hay otras series que de 250 ya inician diálisis peritoneal. Es el valor, digamos, tope para iniciar diálisis peritoneal, ¿no? O hemodiálisis. Pero, bueno, nosotros en realidad preferimos la peritoneal por la edad de los pacientes. El manejo digamos, en los pequeñitos nos restringe un poco a usar diálisis peritoneal por su peso, ¿no? Podrían ir a hemodiálisis, sí, pero
ya depende de muchos insumos que a veces no tenemos en el país, ¿no? Entonces, pero la diálisis peritoneal va bien y eso se puede hacer digamos, en todo el país, ¿no? En provincias grandes, en capitales de departamento, tal vez sí se puede hacer si hay un nefrólogo y se puede poner el catéter peritoneal, sí se puede hacer. Pero hemodiálisis es más restringido. En niños, solamente acá en Lima, ¿no? Y el eculizumab, que es un anticuerpo monoclonal, un medicamento último, que se usa en el STEC-SHU, sí. Está indicado para el SHU atípico, sí, porque actúa a nivel de la cascada de complemento, inhibiendo el complejo de ataque de membrana, bueno, que produce toda, digamos, la lesión. Pero el STEC-SHU, como vamos a ver, hay consumo de complemento, sí, muy pocos casos, pero ahí sí tendríamos que usar, ¿no? Acá lo que le mencionaba, ¿no? Este es el estudio donde dice el eculizumab en el tratamiento de STEC-SHU, lo que estamos, no en el atípico, sino en el típico que conocemos, que es el productor de chigatoxina, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el eculizumab evita, pues, que se forme el complejo de membrana, actúa también, pues, inhibiendo esta parte que actúa también en la STEC-SHU, aparte de ver la chigatoxina y el GB3, también vemos que el complemento se puede unir a la P-selectina, ¿no? Entonces, inhibe esta cascada, en los casos severos y nos ayuda, ¿no? Acá vemos ya con más detalle cómo actúa el eculizumab a nivel de C5 y C5b. Acá evita ya bueno, la escisión del C5, ya no hay C5b y ya no va a haber complejo de ataque de membrana, ¿no? Si no hay esto, no va a haber lisis celular, no va a haber hemólisis, nada. Entonces, acá, pero como habíamos visto en el SHU típico o el STEC-SHU, digamos, la patogenia no viene por esta vía, esto es para los atípicos. Viene por la unión de la chigatoxina al GB3 y hay hemólisis, por eso que no hay tratamiento ahí, ¿no? Es soporte. Pero acá sí, se activa o hay una disregulación entre, digamos, lo que activa el complemento y lo que lo inhibe. Entonces, como los inhibidores naturales están mal, hay mutaciones en estos genes, no va a haber esta señal de apagar ya el complemento, porque el complemento se activa siempre. Este regulador le dice, ya no, ya pasó la infección, ya pasó, entonces apaga la cascada, ¿no? Y como no se apaga, quien apaga todo esto es el eculizumab, ¿no? Entonces, en este nivel actúa y también nos ayuda, como hemos mencionado, en los SHU típicos graves, ¿no? Para que tengan en consideración ustedes indicaciones para terapia de reemplazo renal, ¿no? Siempre y cuando todo sea refractario, ¿no? En resumen, si hay hipercalemia refractaria de tratamiento médico, sí era hemodiálisis, ¿no? Hiponatremia sintomática refractaria no, ¿no? Para que vean en Argentina. Años 2009 y 2020. ¿Por qué? Porque acá está el H1N1 y acá está el COVID, ¿no? Entonces, con el uso de lavado de manos, baja esto, ¿no? La prevención está en los medios de contagio, o sea, las heces de la vaca con E. coli pueden irse al agua, a la leche, a la carne. Entonces, digamos, una buena, hervir el agua, pasteurización de los productos lácteos, cocinar bien las carnes, va a mejorar todo eso, ¿no? Y evitar la transmisión, como hemos visto, en piscinas de niño, de niño a papá, de papá a niño, de alimentos contaminados. Incluso hay indicaciones de cómo guardar las comidas para que no haya contaminación cruzada en la refrigeradora, ¿no? Y ya bueno, para terminar, un poco un resumen de cómo es la evolución clínica del paciente.
¿no? Ingestión de 2 días a 3 días en general, antes de los síntomas, empieza la diarrea, 3 días más, puede haber diarrea sanguinolenta, y esto evolucionar hasta 7 a 14 días, donde ya la diarrea desaparece, pero aparece el CHU, ¿no? Como hemos mencionado, de todas estas diarreas por STEC, de todas, 15% hacen CHU, 85% se recupera, más o menos la mitad de ellos van a requerir diálisis, transfusión sanguínea, puede haber complicaciones neurológicas, intestinales, y evolucionar a enfermedad renal crónica hasta 1%. La mortalidad es hasta 3% en promedio, hay que tener mucho cuidado. Y el seguimiento, digamos, a 5 años vemos que hay full recuperación total al 70%, pero puede haber secuelas, proteinuria, hipertensión y enfermedad renal crónica, ¿no? Puede haber secuelas neurológicas también. Eso es lo mismo para ver nada más los marcadores de pronóstico. Eso es importante, ¿ya? Los días de anuria. Cuando el paciente está anúrico, o sea, ya está en diálisis, más de 15 días, hay un 90% de probabilidad que hagan enfermedad renal crónica. Si es de 7 a 14 días, es intermedio, hay un 30% van a la RC. Pero si es menos de 7 días, o sea, una buena no usaba que se lo he hidratado bien, solamente un 2% puede evolucionar a la RC. Si ha sido menos días, va a ir, por supuesto que mejor, ¿no? Bueno, sí, la charla es muy extensa, he tratado de resumirlo, pero ojalá que, bueno, que aprovechen, no sé, yo voy a dejar diapositivas, pero si hay alguna pregunta ahora, eh, por favor pueden formularlas para poder responderles. Bien, doctor. Nos han llegado algunas preguntas vía WhatsApp que le voy a transmitir. Dice, ¿Ya? ¿cuál es el grupo etario en el que se presenta con mayor frecuencia el síndrome urémico hemolítico? Ya. Bueno, a manera de resumen y como aclarando un poco, el urémico hemolítico típico, que es lo que vamos a ver, el STEC-SHU, típico es sinónimo de SHU asociado a E. coli, productora de chigatoxina. Es lo mismo, son sinónimos, ¿no? Ese SHU se presenta en niños pequeños, puede presentarse a cualquier edad, pero es más raro y es por cuestiones ya epidemiológicas de cada lugar. Brotes raros en adultos, pero la edad de presentación que debemos tomar en cuenta nosotros, más o menos es de 1 año y medio hasta 4 o 5 años. ¿Ya? Esa es la edad promedio. Su pico de 2 a 3 años. Bien, doctor. ¿Ah? Nos llega otra pregunta. ¿Por qué recomiendan evitar dar carne picada a los niños pequeños? ¿Cómo? No escuché bien. ¿Por qué recomiendan no dar carne picada a los niños pequeños? Ya, realmente en cualquier adulto, niño, evitar sobre todo porque la carne picada, al ser picada, puede tener la E. coli eh, en el centro de la carne, ¿no? Entonces lo que se ha visto que sí, el E. coli puede soportar hasta 75 grados. Generalmente cuando hay carne picada, a la cocción no llega a esa temperatura la parte central de la parte central de la carne picada, ¿no? Entonces el E. coli va a sobrevivir. Entonces, eso es lo que se ha visto. Ahora, carne picada tiene que ser contaminada. No es que la carne picada que se ha tratado bien, que es de un buen lugar, te va a dar chu, sino tiene que ser carne picada contaminada. O sea, si en el procesamiento de la carne ha estado pues malos hábitos de higiene, se lo lleva incluso en camiones sucios con el mismo ganado y todo, hay riesgo. Ahora, si tú la carne la cocinas bien, la carne picada, así que en E. coli no va a ir, ¿no? O sea, hay que cocinarla por un buen tiempo. ¿Qué pasa? Que se ha visto también, no solamente con la carne picada, con varias carnes que están contaminadas con E. coli, que las descongelan, o sea, las sacas de la refrigeradora, del freezer, la parte que congela, que hiela, y la ponen directo a la sartén, a la olla, y bueno, cocinan, se negrea, pero muy poco tiempo, tiene que estar bien expuesto. ¿Qué se recomienda? La carne dejarla, digamos, en la refrigeradora, pero no donde congela, sino en la refrigeradora de la parte de abajo, toda la noche, ya, entonces ya no va a estar hielo. Y cuando lo cocinas, vas a mejorar esta, digamos, la calidad de la carne respecto al E. coli, vas a matar todo. O
No has tenido tiempo, lo llevas al microondas, lo calientas, lo descongelas y lo cocinas un tiempo prudencial, ¿no? A veces por hacerlo rápido, se ha visto esto, cocinan directo de hielo y bueno, se descongela rápido, pero la bacteria va a sobrevivir, ¿no? Tener en cuenta eso con las carnes. Bien, doctor. Por el chat nos ha llegado otra pregunta. Pacientes que emplearon sulfametaxol previas al SHU, ¿empeoraron pronóstico? Mira, realmente con todos los antibióticos, sí, se ha visto que sulfamethoxazol es peor. Entonces, lo que damos comúnmente, o lo que se da, ¿no? Por las diarreas, en las postas y todo, y si son mucosanguinolentas, o sea, disentéricas, ahí mismo todos asociamos a una infección bacteriana y su antibiótico, ¿no? Y lo que está a la mano siempre, trimetoprim, ¿no? Sulfamethoxazol. Entonces, esto empeora el pronóstico. Sí. Bien, doctor. Otra. Buenas tardes. ¿Con qué frecuencia se presenta el SHU típico y en diarreas disentéricas a quienes dar antibiótico? Ya, habíamos presentado una lámina donde hay que ver si hay riesgo de que haya STEC-SHU. Si hay STEC-SHU hay que controlar, monitorizar y evitar dar antibióticos. Si el paciente puede resolver, puede haber resolución incluso si es bacteriana, pero hay que ver cómo está el paciente, ¿no? Si hay signo de toxemia, o sea, si está mal, está con náuseas, vómitos, y sabemos que es una bacteria, bueno, hay que ver riesgo-beneficio. Se daría acitromicina, ya eso con mucho cuidado, ¿ah? Pero el mensaje es no dar antibióticos, ¿ya? Las diarreas mucosanguinolentas no solamente son bacterias, también hay virales, un porcentaje, y parasitarias inclusive. Entonces, estar seguros de qué bacteria es, hacer un coprocultivo y dar. Bueno, yo sé, ¿no?, que en nuestra realidad no tenemos todo eso a la mano, pero podemos hacer un seguimiento y ver clínicamente al paciente cómo está. No, si yo lo veo bien jugando al paciente, febrícula, y me sale una diarrea pues sanguinolenta, no es sinónimo de darle ahí mismo el antibiótico. ¿Ya? Entonces, con mucho cuidado. Bien, doctor. Otra pregunta nos llegó por WhatsApp. ¿La mordedura de araña causa síndrome urémico hemolítico? Puede haber, o sea, el STEC-SHU es por la chigatoxina de la E. coli, pero las demás microangiopatías trombóticas, el espectro es grande. Puede haber asociado a otras enfermedades, como hemos mencionado, el embarazo puede desencadenar un síndrome de HELP, un SHU atípico, como se dice, ¿no?, una microangiopatía trombótica. Puede también desencadenarse por varios medicamentos, por uso de medicamentos, incluso AINES, puede ser las quiminas, incluso algunos antihipertensivos pueden ocasionar esto. Puede ser también algunas mutaciones genéticas, virus que pueden producir esto, ¿no? Solamente bacterias. Y enfermedades inmunológicas. Depende qué ha pasado con la picadura de araña, cuánto ha afectado la interacción, digamos, de esta toxina con el paciente. No todos responden igual. Tenemos que ver cómo es nuestra genética, ¿no? Entonces, sí podría producir. El lupus puede activar, ¿no? Algunas vasculitis pueden activar. La hipertensión maligna puede activar un síndrome urémico hemolítico atípico. El típico no, el típico tiene que ser por la bacteria, por el coli, ¿no? Y una última pregunta. ¿Cómo afecta el uso de anticolinérgicos? Ya, bueno, los anticolinérgicos, sobre todo la escopolamina, ¿no? Hay que ver la buscapina que se usa mucho para los cólicos. Va a disminuir el peristaltismo, ¿no? Entonces, va a haber mayor exposición del E. coli, mayor tiempo de exposición con el enterocito. Entonces, eso va a producir que haya mayor endotoxemia, ¿no? En general, en todas las diarreas bacterianas no se recomienda anticolinérgicos. Bueno, si tenemos algo viral, hay seguridad de que es viral, ¿no? Hay un antecedente de, digamos, pues de un enterovirus, ¿no? Que ha estado por ahí y de repente
humano pie boca, que está con fiebre, mucosidad y también pues diarrea, en los más pequeñitos. Podría ser, pero realmente no se recomienda en casi en todas las diarreas anticolinérgicos. Muy bien, doctor. Ya no tenemos más preguntas. Gracias, doctor Cabrera, por su valiosa participación en las telecapacitaciones. Lo felicitamos por su excelente exposición. Usted ha compartido sus conocimientos y experiencia a todo el personal de salud que se conectó. Por favor, sus recomendaciones finales. Ya, bueno, este tema es muy importante conocerlo. Es importante reconocerlo, pensar en el SHU, hacerle un seguimiento y una referencia oportuna. Nosotros tenemos muchos pacientes que llegan ya, digamos, muy complicados, ¿ya? Muy complicados, que no han sido referidos oportunamente, incluso en muchos hospitales ya, ¿no? De otras ciudades, lo han estado manejando más o menos. Entonces, hay que ver bien qué hacer con el paciente, conocer este manejo que hemos propuesto, ¿no? La buena hidratación y monitorización, ¿no? A ver en qué momento este es un paciente de alto riesgo de un SHU que va a evolucionar mal, porque no todos van mal. Muchos de ellos resuelven. SHU ya instaurado con elevación de urea y creatinina, pueden ir bien con la buena hidratación, ¿no? Con algunas restricciones, seguimiento oportuno, y entonces eso es bueno, o sea, conocer la enfermedad y ver en qué momento referir. Bien, doctor, muchas gracias. Gracias, señores participantes. Les recordamos que este interesante tema queda colgado en la página web y canal de YouTube de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño. Pueden revisarlo libremente. Muy buenas tardes a todos.